¿Quién decide las historias que consumimos todos los días? Pareciera que en el mundo de la comunicación siempre hay una tensión, ¿no? Por un lado están los gigantes, los grandes conglomerados mediáticos. Y por el otro, toda una serie de medios alternativos que intentan abrir el juego, democratizar la información. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa disputa, usando como guía las ideas del libro La comunicación mediatizada. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender bien qué es eso del poder hegemónico de los medios. Después, veremos cómo surge la respuesta, la resistencia. Luego, nos vamos a un caso práctico muy interesante, el de Venezuela, para terminar con una idea que da para pensar mucho, la soberanía comunicacional. Empecemos por el principio, por entender el terreno de juego. Y es que la comunicación no tiene nada de neutral. Al contrario, es un verdadero campo de disputas, un lugar donde distintos actores luchan por imponer su manera de ver el mundo. Y en el centro de esta lucha está el concepto de hegemonía mediática. A ver, esto es mucho más que decir que unos pocos son dueños de los medios. El verdadero poder está en su capacidad de moldear cómo percibimos la realidad, de construir un sentido común que al final termina favoreciendo sus propios intereses. Y ojo, que esto no es pura teoría. Estamos hablando de conglomerados con nombre y apellido, gigantes que, muchas veces, han estado en manos de las mismas familias por generaciones y que históricamente han marcado el ritmo de la comunicación en toda la región. ¿Y cuál es la consecuencia más directa de este modelo? Pues que la comunicación deja de ser un derecho y pasa a ser una mercancía. El ciudadano se convierte en un cliente. Y claro, el que no puede pagar simplemente se queda afuera del debate, de la conversación pública. Pero, como suele pasar, frente a un poder tan concentrado, siempre aparece una respuesta. Y es justo aquí donde entra en escena la comunicación alternativa, como una forma de resistencia. Y esto es fundamental para entenderlo bien. No se trata solamente de hacer un noticiero diferente. Es una práctica política, una herramienta que nace y crece desde las propias luchas sociales. Está conectada directamente con los movimientos populares, comunitarios. Es importante entender que esto no es algo de ahora. La pelea por otra forma de comunicar tiene una historia larguísima en América Latina. Pensemos en las prensas obreras a fines del siglo XIX, las radios de los mineros en Bolivia o el uso súper innovador que le dieron los zapatistas a Internet allá por los 90. Ahora, para ver cómo funciona todo esto en el mundo real, vamos a viajar a Venezuela, un país que en un momento determinado se convirtió en un verdadero laboratorio de medios alternativos. Lo que pasó fue que, después de la crisis política tan fuerte del 2002, hubo un giro radical. El Estado venezolano comenzó a promover de forma muy activa la creación de medios comunitarios, como una política pública para romper lo que ellos veían como un cerco mediático de los medios tradicionales. De hecho, hay una frase, el lema de Vive TV, una televisora estatal con un enfoque muy comunitario, que resume perfectamente esta filosofía. El pueblo organizado enseña al pueblo cómo organizarse. La idea era que el medio fuera una herramienta para la propia gente. Y la metodología que usaban, bueno, le daban la vuelta por completo a la lógica del periodismo tradicional. El objetivo ya no era que un periodista experto llegara a informar sobre la comunidad, sino darle las herramientas a esa misma comunidad para que pudiera contar sus historias y sobre todo organizarse. Este caso venezolano nos sirve para ver el choque de dos mundos, de dos maneras de entender la comunicación. Así que vamos a ponerlas cara a cara. El modelo hegemónico contra el modelo alternativo. La diferencia es brutal. Por un lado, tenemos la comunicación vista como un producto que se compra y se vende. Por el otro, la comunicación entendida como una experiencia humana, como parte fundamental de la vida en comunidad y del cambio social. De hecho, el analista Daniel Hernández identifica muy bien los pilares que sostienen este sistema dominante. Cosas como confundir comunicación con empresas de medios, convertir la cultura en un producto más y, sobre todo, ocultar las relaciones de poder que hay detrás. Un modelo alternativo tiene que desafiar cada uno de esos puntos. Bien, entonces, si ya existe una resistencia local, comunitaria, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el desafío es ir más allá y construir alternativas que sean sostenibles y que pueden jugar en una escala mucho más grande. Y es aquí donde aparece un proyecto como Telesur. La ambición era enorme, crear un medio masivo, apoyado por varios estados, que pudiera competir a nivel regional y ofrecer una narrativa distinta a la de los grandes medios globales. El proyecto, como se ve, fue una colaboración entre varios países, con Venezuela, Argentina, Cuba y Uruguay como fundadores. Su lema lo decía todo: nuestro norte es el sur. La misión era clara:
contar las noticias desde una perspectiva latinoamericana. Y este nuevo jugador en el tablero no pasó para nada desapercibido. La reacción fue casi inmediata. El Congreso de Estados Unidos autorizó fondos para contrarrestar lo que llamó la retórica antiamericana de Telesur. Esto, de alguna manera, demostró el impacto geopolítico que estaba teniendo. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta clave. Si cambiamos quiénes controlan y quiénes crean los medios, ¿es posible, realmente, construir una sociedad más justa? Es una pregunta compleja y su respuesta probablemente todavía se está escribiendo.